Todo bien. Ok, vamos entonces avanzando. Ya, provecho. A ver, vamos a ver hoy día lo de estequiometría, porque obviamente tenemos que avanzar con los temas. Ya, Las sales dobles y mixtas vamos a dejar de allí, no les vamos a acabar, porque también es un tema ya, un poquito profe. largo. Y a ver, entonces, esta presentación ustedes lo tienen, sí, está ahí colocada en la plataforma y pues vamos a ir viendo cada uno de los temas, inclusive hacer unos ejercicios también sobre estequiometría. Y tratemos de ver toda la parte teórica. Y que es hoy, martes. El miércoles hacemos más ejercicios, el jueves de igual manera. Y el viernes ya tendré la evaluación bimestral, ¿sí? Para que lo desarrollen acá. Bueno, ya vamos a conversar Ya, al profe. respecto. Entonces, esta unidad 3 que, bueno, legalmente debíamos empezar ayer, trata sobre la estequiometría. ¿Ha escuchado este término, Ítalo? Estequiometría. Es, Geometría, no. No, nunca. No, profe. Ya. Bueno, este es el concepto que proviene de una reacción química. ¿Ok? ¿Y cómo definiría una reacción química? Una reacción. Ajá, Una combinación de, de elementos. ya, ajá, se combinan los elementos, ¿no es cierto? Un Sí, ejemplo de reacción química que pueda tener en el día a día. claro. ¿Cómo se llama? La alcancéser con el agua. Ya, ajá, Ajá. cuando le pone, pues, se Sí, libera CO2, ¿no es cierto? Y, así es. y libera, ya. Y obviamente el Alka-Seltzer tiene unos compuestos, el bicarbonato de sodio por allí, que en contacto con el agua reacciona, o sea, cambia, deja de ser bicarbonato y se forma una sal que está dentro del agua y se libera CO2, ¿sí? Y el CO2 también está presente porque está ahí burbujeando, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. esa es una reacción química, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otro concepto que nos dice que la reacción química es un proceso mediante el cual unas sustancias que se les va a llamar reactivos se transforman en otras que se les llama productos por la reorganización de los átomos, conformando nuevas moléculas. Por ello es necesario que se rompan los enlaces de las moléculas originales y se formen unos nuevos enlaces. A ver, entonces, de manera general, pues yo tengo una estructura, ¿no es cierto? Vamos a hacer la quema de un combustible. A ver, sí, sí, ya. Bueno, vamos a ponerle aquí esta definición. Entonces, de manera general, tengo uno o más reactivos. A veces puede ser un solo reactivo. A veces te puedo tener dos, puedo tener tres, cuatro, los que sean, ¿ya? Pero desde Ya. uno también puede generarse una reacción química y puede generarse uno o más productos. Sí, todo depende. Entonces, toda esta parte se los llama reactivos y toda la parte de acá se les llama productos. Y lo que diferencia a una reacción química es que se lo coloca la flecha. Con un estudio un poquito más profundo de la química, estas reacciones a veces vienen para el otro lado. ¿Ya? No vamos a entrar en ese nivel de profundidad porque obviamente tenemos que ver aquí otros términos que son equilibrio y demás y bueno, no vamos a ver con esa profundidad. Sí, únicamente ver las reacciones que van de un lado hacia el otro. ¿Mm? Ya. Entonces, de un lado se los llama reactivos, del otro lado se los llama productos. Pero ¿qué ocurre aquí? Se rompen los enlaces. Entonces, por ejemplo, que de reactivo yo voy a tener, ahora vamos a hacer el bicarbonato de sodio, ¿ya? El NaHCO3. Este bicarbonato de sodio, cuando se lo coloca en agua, mejor digamos, se va a separar en CO2 y agua, va a generar más agua y Odio. el sodio, pero el sodio está como Na, bueno, como hay un elemento libre, ya, como un catión que va a unirse fácilmente con otro elemento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí? Se rompen los enlaces, el sodio está unido al hidrógeno, al carbono y al oxígeno. Entonces se rompen todos esos enlaces
y se forman nuevos componentes. Entonces aquí tengo toda esa estructura forma CO2 y eso es lo que burbujea. Y obviamente el hidrógeno y demás. ¿Y cómo puedo haberse dado cuenta? Usted decía, ¿no es cierto? ¿Cuál hace falta? El sodio. Entonces aquí hay que tener claro que los átomos que tengo en los reactivos voy a tener átomos en el producto. Es decir, si tengo sodio en la izquierda, voy a tener sodio en la derecha. Si tengo hidrógeno, también hidrógeno. Si tengo carbono, carbono, oxígeno, oxígeno. No puedo tener acá, por ejemplo, otro elemento, potasio, oro, azufre. No, porque no forma parte de la reacción. ¿Ya? Eso sería de otra reacción. ¿No? Ahora, aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el carbono que es para hacer el asado, ¿no es cierto? Se lo quema, se le pone en fuego con una molécula de oxígeno. Entonces tengo aquí el carbón. El oxígeno es O2. Casi siempre los átomos, los gaseosos, los gases, están presentes en dos moléculas. En este caso es O2. Entonces tengo el carbono. ¿Y qué va a producir? Según esta reacción me dice monóxido de carbono. Esto de manera ambiental, pues es uno de los contaminantes. CO, monóxido de carbono. El dióxido de carbono o anhídrido carbónico es este de acá abajo, CO2. Entonces, cuando uno quema el carbón o cualquier combustible, se va a generar monóxido de carbono y también dióxido de carbono, pero son dos reacciones diferentes. En el un caso tengo solo un átomo de carbono, acá en cambio tengo dos átomos de carbono y este 2 no se le pone aquí como subíndice porque ahí estoy yo cambiando la molécula, no se le coloca aquí, sino se le coloca acá, 2. Ya vamos a aprender a igualar ecuaciones. Entonces, dos carbonos más una molécula de oxígeno produce ¿cuántos de CO2? Si este es carbono y este es oxígeno, este es carbono y este es oxígeno, produce dos moléculas de monóxido de carbono. Para la reacción de aquí abajo, tengo únicamente un carbono más el oxígeno, produce únicamente el CO2, ¿sí? Carbono, oxígeno y oxígeno, ¿sí? A esto se lo llama una reacción, una combustión completa. Combustionar significa quemar, ¿sí? O una quema completa. Pues en este caso se le llama una combustión completa. Y lo que diferencia es que se forma CO2. Y el CO2 es característico de una reacción completa. Y todo este término de acá se lo llama una combustión incompleta. ¿Ya? Y forma monóxido de carbono, ¿sí? Eso es lo característico. ¿Preguntas hasta aquí? No, no, profe. Claro está. Entonces, esta es la reacción típica. Obviamente, si tuviera un hidrógeno acá en la molécula, el hidrógeno, al momento que se le combustiona, forma agua, H2O. Si yo tengo azufre, también se lo puede quemar, forma anhídridos, anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfúrico. Si yo tengo nitrógeno, va a formar los óxidos de nitrógeno y así sucesivamente. Y casi todos los elementos se van a oxidar. Si tengo aluminio, se va a formar óxido de aluminio. Si tengo el hierro, óxido ferroso o el óxido férrico. Ya depende de la estructura. Por eso es que el oxígeno es uno de los principales reactivos que se pueden generar. Obviamente, algunas reacciones son en ese momento de manera espontánea y otros necesitan calor, por ejemplo, ¿sí? O una chispa para que pueda generarse esta reacción. Aquí está otro tipo de reacción. Dice cloruro de hidrógeno. Entonces supongamos que este es el hidrógeno. A ver, cloruro de zinc. Sí, este es el hidrógeno y este es el cloro. Este es el hidrógeno y este es el cloro. Entonces tengo dos moléculas de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. El término cloruro está utilizado porque está en estado gaseoso. Esto es, bueno, no vimos en ese detalle, pero cuando está el ácido clorhídrico en estado gaseoso se lo llama cloruro de hidrógeno, pero básicamente es HCl. Pero, Es, profe, sí, dígame, eh, no lleva uro, esto significa que no tiene oxígeno. no tiene oxígeno. Ajá, no hay oxígeno. Si hubiera No, no sido hay oxígeno. clorato, sería otra Ya, cosa. ya. Este reacciona con zinc. Zinc se le puede escribir con Z o con C. ¿Y qué es lo que hace? El zinc se lo lleva al cloro.
tac, tac. Se lleva los dos cloros, cloro, cloro, y forma el cloruro de zinc, es decir, el ZnCl2. Es decir, existe una reestructuración de los elementos. Más el hidrógeno. El hidrógeno también es un gas y el hidrógeno gas se lo coloca H2. ¿Ya? Entonces, yo no le puedo hacer reaccionar únicamente con un HCl, sino tengo que hacerle reaccionar con dos. Ya vamos a ver esto del tema de la igualación de reacciones. Pero lo importante aquí, en este término, es que los elementos se van a reestructurar, van a reaccionar y van a generar otros productos. Listo. Aquí está otra reacción. Nos dice sulfato de cobre 2 o sulfato cúprico. Entonces, ¿cómo sería así? Teniendo aquí el cobre, tengo el azufre y el oxígeno. O, o, o. Entonces, sulfato cúprico, CuSO4. ¿Sí? Esto es sulfato de cobre 2 o sulfato, como hemos aprendido la nomenclatura, sulfato cúprico. Ya, este sulfato cúprico dice que reacciona con el hierro. Mm. El hierro, una molécula de hierro. ¿Y qué es lo que hace? El hierro reemplaza al cobre y el cobre se va solito. Entonces, ¿qué pasa? Si forma el sulfato ferroso y libera cobre. Entonces ahí está el azufre, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno y el cobre. Entonces CuSO3, CuSO4 más hierro, ¿qué va a producir? Sulfato ferroso más cobre. Va a decir, pero se parecen a la estructura. Sí, se parecen. De hecho, tiene que tener los mismos, el mismos átomos. Cobre, cobre, hierro, hierro, azufre, azufre, oxígeno, oxígeno. Pero es otro elemento. Una cosa es sulfato de cobre, sulfato cuproso, y otra cosa es el sulfato ferroso. Perdón, sulfato cúprico y sulfato ferroso. ¿Ya? Aquí está otra reacción. Ahora es una reacción de combustión. ¿Qué se combustiona? El etanol. Entonces, esto es un átomo de carbono, esto es un átomo de carbono, este es uno de hidrógeno, por acá está otro hidrógeno, acá está otro hidrógeno. Aquí está otro hidrógeno, aquí está otro hidrógeno, aquí está un oxígeno y aquí está el hidrógeno. Esta reacción se produce con tres moléculas de oxígeno. ¿Y qué va a producir? El cafecito es el Carbón. carbono, ¿correcto? Y los otros son oxígeno. Dos moléculas de dióxido de carbono o anhídrido carbónico más la molécula del agua. H2O. Aquí está el oxígeno, el hidrógeno, el hidrógeno. El oxígeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el hidrógeno. Si le pongo, no con bolitas, sino como una reacción química. Entonces pongo la reacción. Sería C2, 1, 2, oxígeno o hidrógenos. Bueno, puede ser hidrógenos y luego el oxígeno. Tengo tres hidrógenos, 4, 5, 6 hidrógenos. H6O más tres moléculas de O2 produce ¿cuántas? Dos moléculas de CO2 más tres moléculas de agua. ¿Ya? Esto, como está formando CO2, ¿cómo se llama esa reacción? ¿Completa o incompleta? Completa. Completa, correcto. Esto es una combustión completa del etanol. ¿Sí? Este compuesto es un compuesto orgánico. Ya por eso, bueno, en este caso no vimos compuestos orgánicos, pero sí, pues se puede colocar la estructura. ¿Ya? Lo importante de aquí, obviamente, vamos a ver rápidamente cómo colocar estos números de acá. ¿Sí? Cómo saber qué número se coloca. Ya. Ya, para eso se le llama una igualación de reacciones químicas o ajuste de una reacción química. Entonces hay que tener ciertos cuidados, cierta información. Nos dice primero que el número de átomos de cada elemento tiene que ser igual en los reactivos y en los productos. Entonces, por ejemplo, aquí, tengo que diferenciar, ¿no es cierto? ¿Dónde está la flecha de la reacción? Entonces aquí puedo poner abajo, ¿no es cierto? Poner los reactivos, productos. Entonces, sí.
reactivos, productos. Y aquí vamos a colocar el átomo. ¿Ya? Entonces, el átomo de carbono. ¿Cuántos carbonos tengo en el lado de los reactivos? Tengo dos carbonos. Dos carbonos. ¿Cuántos Ujú. tengo en los productos? Tengo solamente uno. No le puedo poner aquí un 2, ¿no es cierto? Porque eso ya sería cambiar la nomenclatura y esto no es válido. Entonces yo tengo que duplicar, ponerle como coeficiente este número 2. Entonces pongo 2 carbonos. Vamos con el siguiente, que es hidrógeno. ¿Cuántos tengo a la izquierda? 6. 6, Y acá, obviamente solo tengo 2, necesito 3. 3 3, por 2, 6. 6. Y finalmente los oxígenos. Los oxígenos. Este número no tengo, ¿cierto? Este 3 no tenía de acá porque obviamente esto yo lo hice buscando, contando aquí. Pero puedo contar al lado derecho. Entonces al lado derecho me dice 2 de aquí por 2 de acá, 4. 3 de aquí por uno, 3. 4 más 3, 7. 7. Acá yo tengo uno. Entonces para llegar al 7 yo necesito 3 moléculas. 3 por 2, 6 más uno, 7. Ya vamos a ir viendo las reglas, ¿ya? Ya. Aquí es el átomo. Pero aquí lo que me doy cuenta es que el número de átomos tiene que ser igual, tanto en los reactivos como en los productos. ¿Ya? Ese es el primer punto. Tiene que ser igual. Y se llama ajuste a la averiguación o determinar el número de moles de los reactivos y productos. ¿Qué representa estos números, estos coeficientes? Voy a cambiar de color aquí, color de lápiz, estos de acá. Bueno, aquí como no tiene número, es un uno, ¿no? Aquí no tiene número, es un uno, acá es un 3, aquí va a ser un 2, aquí va a ser un 3. En los anteriores ejemplos, sí, aquí un 2, solo los coeficientes, aquí un 2, aquí un uno, 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 uno. Aquí sería 2, significa uno, uno y uno. Yo me creo que había más regiones. No. Entonces, esos números que están en azul, todos estos números representa el número de moles. Y recuerden que una mol de lo que sea, representa millones de moléculas. 6.022 por 10 a la 23, ¿qué moléculas? Es decir, que hay millones de moléculas o sea, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de cobre, una mol. Reacciona con la misma cantidad de moles de hierro para formar una mol de sulfato ferroso y una mol de cobre. ¿No? En la de acá, una mol de etanol, 3 moles de oxígeno, 2 moles de CO2, 3 moles de agua. ¿Sí? Lo que se iguala es el número de átomos, número de carbonos, número de hidrógenos, número de oxígeno. Nunca es igual el número de moles. Porque, por ejemplo, acá, en algunos casos, pues puede coincidir, pero eso no es una regla. Entonces, acá, por ejemplo, tengo yo una mol de etanol, 3 moles de oxígeno. En teoría sumarían 4 moles. Pero en el otro lado yo tengo 2 moles de CO2 y 3 moles de agua, suman 5. Ujú. Entonces, eso no cumple. Entonces, nunca se igualan los números en azul. Listo. Como les decía, en el ajuste nunca pueden combinarse. Nunca pueden combinarse los subíndices de las fórmulas, es decir, los números pequeñitos. Yo lo que tengo que analizar son los coeficientes, los números grandes. Hay varios métodos de ajuste, ¿sí? Les voy a enseñar únicamente el método del tanteo con reacciones sencillas, pero para reacciones más complejas, pues hay métodos más largos, ¿no es cierto? Que es para resolver algebraicamente, hay método redox, método del ion electrón. Obviamente no le vamos a profundizar en eso. Además, porque hay herramientas, ¿no? Uno puede en internet. Tú si me echas GPT, le pones sulfato ferroso más esto, más esto, más esto, igual a la reacción, y les va a dar los coeficientes, ¿sí? Pero al Ujú. menos la parte del tanteo es bueno porque incluso les ayuda a desarrollar esas habilidades matemáticas, ¿ya? Entonces, como reglas, ¿cómo se iguala una reacción química? Dice, los átomos deben igualar, es decir, el número de átomos de un elemento
de los reactivos debe ser igual al número de átomos del mismo elemento en los productos, como vimos en los ejemplos. Tantos carbonos, tantos hidrógenos, ¿ya? Como regla general, se puede iniciar igualando primero los metales, luego los no metales y finalmente el hidrógeno y el oxígeno. Se sigue esta secuencia porque eh, con este orden pues se puede llegar de manera más rápida a la igualación. Primero identificamos los metales, ya vamos a hacer unos ejercicios. Primero identificamos los metales, luego los no metales, excepto el hidrógeno y el oxígeno, porque estos dos me van a confirmar la igualación. Obviamente, si no tengo hidrógeno, pues no tengo que igualar hidrógeno. Si no tengo oxígeno, pues no igual oxígeno. Si no tengo ni hidrógeno ni oxígeno, pues se va colocando allí, ¿ya? En términos de los metales, pues puede ser cualquiera. Y pues vamos a ver un ejemplo de una reacción química. Entonces, por el método del tanteo, C3H8 se llama propano, más oxígeno produce Ujú. CO2 y agua. ¿Qué tipo de reacción es esta? Es- o sea, el nombre. Ajá, cuando se reaccionaba con oxígeno y se Era generaba monóxido. CO2, no, cuando tiene el CO, podría ser un nombre, pero tiene el anhídrido carbónico, ¿cómo se llamaba? Una combustión, ¿qué? Ah, una incompleta. Completa. Una completa. Ajá, porque cuando tiene el CO2, eso le dice que es completa, ¿sí? Pero obvio, ojo, ¿no? Para que sea una combustión necesita oxígeno. Entonces, el oxígeno me dice que es una combustión y el CO2 me dice que es completa. Porque puedo decirles, realice la reacción de combustión de tal elemento y pues obviamente le pongo la estructura. Entonces, ahí le estoy diciendo que como combustión completa se forma. Se necesita oxígeno y se libera CO2. Si la estructura tiene hidrógeno, se forma agua. ¿Ya? Ajá. Listo. Identificamos aquí la flechita, ¿no es cierto? Esta flechita de aquí es como tener un igual. Entonces vamos a ver qué nomás tenemos a la derecha y qué nomás tenemos a la izquierda. Entonces, siguiendo las reglas, dice que ponga los metales, los no metales, los hidrógenos y los oxígenos. ¿Cuál elemento iría primero aquí? Primerito los metales. Sí, ¿no? Sí, Igualito. tenemos metales, Eh, el de arriba. ajá, en la reacción A. No, No, no es cierto. Entonces ya no no, tengo metales. Vamos no. con los no metales. ¿Cuál sería el no metal excepto hidrógeno y oxígeno? Puedo ver solamente en esta parte. El carbono. El carbón. Ujú. Entonces lo voy a poner. La metodología es que puedo yo colocar aquí a la altura. Ahí, el carbono. Y listo. ¿Cuáles serían los otros dos? El hidrógeno y El el oxígeno. hidrógeno y el oxígeno. Correcto. Y le pongo un igual. Y voy contando. ¿Cuántos carbonos tengo a la izquierda? Uno. Uno aquí, sí, pero ¿con qué coeficiente? Lo que hago es multiplicar el coeficiente con el número. Entonces, uno Ah, que tengo entonces son aquí, tres. 3. Y a la Ajá. derecha, ¿cuántos tengo? Uno, tres, dos. El Dos por 2. tres, seis. El 2 solo le aplica al oxígeno. Ah, solo al oxígeno. Solo al Entonces oxígeno. uno. Si hubiera estado entre paréntesis, sí le aplica todo. Entonces, en este caso, solo es al oxígeno. Entonces, ¿cuántos Entonces, carbonos tengo? entonces tres, Únicamente profe. 3. Entonces, Sí. ¿qué número debería multiplicar para que se iguale? Si yo tengo 3 aquí, yo necesito 3 acá. Entonces, le pongo el número 3. Y Ajá. con eso, este 3 no le cambia, salvo que necesite mismo modificar, caso contrario se queda ahí. Y vamos con los hidrógenos. Entonces, hidrógeno a la izquierda, Uno por ocho, ocho. Y acá uno por dos, dos. ajá, Sería ¿cuántos? ocho por dos, 16. ¿Por qué 8 por 2? ¿Dónde sacó el 8 por 2? Aquí, acá en el lado izquierdo está uno, ¿verdad? Ya, uno, ¿no es cierto? Ajá, 1. 1 por 2, 2, ¿no es cierto? Aquí Dos. estaría el 2, ya. Sí. Y acá, Y acá hay uno 1 por 8, por ocho, 8. ocho. Entonces tengo 8 a la izquierda Y dos. y 2 a la derecha. ¿Qué número tengo que poner para que sean iguales?
Entonces sería el 6 ¿Dónde le pongo el 6? a la derecha. 6. 6 por 2, 12. Ya me pasé. No, no. Perdón, profe. Pensé que estábamos sumando. Entonces sería ¿Dónde? el 4. 4, profe. 4, correcto. 4 ahí. Entonces aquí es el 4. 4 por 2, 8 hidrógenos aquí y 8 hidrógenos acá. Mm. Finalmente el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo a la derecha y cuántos oxígenos tengo a la izquierda? A la derecha, Verá todos los 1. oxígenos. Izquierdo. Ya. Entonces, 2, 2, 3. Tiene 3 a la 3 derecha. por 2. 2, 1, sí. O sea, aquí tiene Dos. 3. 3 por 2, 6. Siempre se multiplica Sí, el coeficiente por el subíndice. Los 3 por 2, 6. ya. Y acá también tiene 1. Uno por, Sería más, ¿verdad? ajá, 1 por 4. por 4, 4. Y ahí sí sumo, eso sí sumo, porque tengo aquí y Ya. tengo acá. Entonces multiplico en coeficientes y subíndices y sumo todos Ya. los que tengan oxígeno. ¿Cuántos suman acá? Serían 4 y 6, 10. 10. Ajá, tenemos acá 10 oxígenos. Y acá tengo 2, entonces, ¿qué número debería colocar? El 5. El 5. 5 por 2, 10. Y como le dije, el número de oxígenos determina que la reacción está bien igualada. Cuando se igualan los oxígenos, la reacción está completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa una mol de propano? Este elemento se llama propano. No es necesario aprenderse los nombres de la química orgánica, porque obviamente esto lo vamos a ver. Bueno, no hay en la malla, pero sí tenemos que irlo viendo al menos con ejemplos en química. Ya. Entonces, le tiene el propano, el oxígeno produce CO2 y agua. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Mm. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento? Obviamente identifico la flecha Ujú. y vamos colocando aquí los elementos. ¿Cuál sería el primero? Metales. Buscar a Sí, ver si hay metales. El sodio, primerito. correcto, el sodio. ¿Cuál más? ¿Hay Otro más le siguen los no metales? metales. No. Ujú, Y ahí siguen los no metales. El cloro, ujú. hidrógeno y oxígeno. Antes de eso hay carbono. Carbono. Carbono, sí. Carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, sodios, ¿cuántos tengo a la derecha? A la derecha, sodio, a ver, está uno. Uno. Uno por uno, uno. Uno. ¿Y a la izquierda? Están 2 por uno, dos. Dos. ¿Qué tengo que modificar? A la derecha, el uno. ¿Cuánto le pongo? Eh, Dos. Le pongo aquí. No, al ladito, No, profe. como coeficiente, ¿Cómo eficiente? correcto. Sí, eficiente. Coeficiente. Pues se pone el 2, ¿no es cierto? Tendría dos sodios, dos sodios. ¿Hay más sodios? No, no es cierto. Tengo que ver todos los que existen. Vamos con el cloro. Ya. La derecha, igual. Uno por uno, uno. Y a la izquierda, uno A igual. a la derecha tiene uno, seguro. ¿Del cloro? No, Sí, del multiplicado cloro. por el 2 era cierto. Ya. Sí, no, 2 por así uno, es. 2. Es dos. Ya. Y acá también. Acá sí tiene uno, profe. Ajá, ¿qué tengo que ponerle? El 2 al lado del hidrógeno. Correcto, como coeficiente. Tendría dos cloros, ¿ya? Vamos con el carbono. Carbonos a la derecha y tiene uno, uno. Uno. Y a la de izquierda, A la izquierda tiene uno igual. No, así uno. uno, uno. Sí, uno, uno. Está igualado. ¿Ya? Sí. Vamos con el hidrógeno. En el hidrógeno tiene dos, dos. A la derecha, dos. Dos, dos, ¿no es cierto? Dos del aquí.
Y dos de acá, Sí, dos de hidrógeno. ¿Ya? Y el oxígeno, ya. A la derecha tiene dos y uno. ¿cuánto suma? De ahí suman tres. Tres. Ajá. Ujú. Y a la derecha y a la izquierda, Y a la izquierda tiene tres. tres. Y está igualado. Si se igualan los oxígenos, está igualada la reacción. ¿Qué representan estos moles? Una mol de carbonato de sodio. Dos moles de ácido clorhídrico producen dos moles de cloruro de sodio, una mol de CO2 y una mol de agua. ¿Sí? Obviamente el número uno no es necesario colocar, por eso es que le borré acá. Ya, ¿Ya? Y listo, vamos con la última. ya. Entonces, aquí tengo la flecha de la reacción. ¿Cuál va primero? ¿Cuál elemento colocamos El, primero? el calcio. Calcio, correcto. ¿Cuál va a ser otro? Ahí sigue el carbono, Carbono. Y finalmente, el oxígeno. voy a ponerle acá ya, el oxígeno. Entonces, ¿cuántos calcios tengo a la derecha? Tiene uno. Un calcio, ¿no es cierto? Sí, Y a la derecha, y a la izquierda, perdón, uno igual. uno también, entonces está Ujú. igualado. ¿Cuántos carbonos? A la derecha hay dos, ¿Ya? más ¿Solo uno. dos? Más Tres. uno, correcto, tres. ¿Cuántos pongo a la izquierda? Izquierda hay uno. Ajá, quedan Tiene que poner el tres. tres, correcto. Tres por uno, tres. Y el oxígeno, ¿cuántos tendría a la derecha? Uno, Uno y a la izquierda, uno igual. pues igual a los oxígenos, está igualado. Ujú. ¿Ya? Vamos copiando hasta allí. Ya, profe. Hola Jenny, ¿cómo le va? Ya está por aquí. Sí, Sí está con luz. lo que bueno, ya estoy aquí, puedo entrar. No, Ya. me fui a la casa del papá de mi hija. Oh, ya. Para estudiar, ya ni verás. A estudiar. Claro, así está fácil. E igual, es por tanteo nada más, ¿verdad? Sí, por tanteo. Sí, no vamos a ver los otros métodos porque es... No redox, no, no, yo no le, nada de nada. No, no nos avanza Ah, el ya, tiempo. gracias. No nos avanza el tiempo. Suavecito nomás. Sí. Suavecito. Son reacciones cortas que sí se los puede ir desarrollando por el tanteo, ¿sí? Entonces sí sabía esta parte, ¿no es cierto, Janina? O repito. Ay, Sí, sí, ya. sí, solo hay que ver como que en ambos lados, tanto en los reactivos y en el producto de las mismas, están los mismos, o sea, igual, igual. Ajá. Profe, súbale un poquito ya. No sea malito ¿Qué le sumo? la diapositiva, que no me deja ver los Ajá, últimos ejercicios. es verdad, se Eso. tapa lo de Ahí. abajo. Ah, ¿en serio? Sí. Es que ya no puedo. Es que está Ya, proyectándose. A ver, lo voy a ya. poner arriba mejor, ¿ya? O sea, no se ve nada del último ejercicio. ¿O sí? No, no, sí, sino que estaba tapándose. Ahorita ya se acomodó. Ahí, no sé qué hice, pero bueno. Sí, ahorita ya se acomodó, profe. Ah, lo que les decía, cuando es una reacción, una combustión completa de cualquier elemento orgánico, cuando es una combustión, se coloca oxígeno. Y cuando es completa, se produce CO2. Si tuviera el reactivo hidrógeno, pues se coloca agua. Si no tiene hidrógeno, pues obviamente no se coloca el agua. Si tuviera azufre, se coloca acá o anhídrido sulfuroso o sulfúrico. Si tiene algo de nitrógeno, se produce óxido de nitrógeno. Cuando es una combustión incompleta, en cambio, se produce únicamente CO, o sea, monóxido de carbono y agua. Pero el método del tanteo sirve mucho para esta metodología. ¿Ya? Listo. Me avisa si acabo. Ya falta la última nomás.
Ya, profeta. Ya. Chévere, entonces, bueno, aquí están los coeficientes, 5 3 4 que le habíamos colocado, 2 2 los demás nada, y el siguiente únicamente 3. Ya. Pues bueno, en este tema, como les había dicho antes, únicamente el método del tanteo, es decir, sumar, contar los átomos y listo. ¿Ya? Esto únicamente hasta ahorita lo que hemos visto es igualación de reacciones, ¿ya? Que es por el método del tanteo, que nos lleva media horita, pero es bastante sencillo. Ahora sí entramos en estequiometría. En estequiometría es ver las cantidades reales que reaccionan, ¿sí? Porque aquí lo que nos dice es que una mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. Ahora, si estuviéramos, digamos, en laboratorio y les digo, midamos una mol de propano, ¿cómo cuento 6,022 por 10 de la 23 moléculas de propano? O sea, pasaría toda una vida contando moléculas en el microscopio. Bueno, en este caso es un gas, es muy complejo, ¿sí? Entonces, las moles únicamente nos sirve para la estequiometría, pero en sí ya algo más práctico es medir masas o medir volúmenes. Más no, o sea, no es otra unidad, ¿sí? Que siempre se mide o masa o volumen. ¿Sí? Si tienen un reactivo, agua. Por ejemplo, miden 20 mililitros de agua, pues colocan el volumen de 20 mililitros. O una masa, entonces con una balanza colocan 2 gramos de tal reactivo, 3 gramos de carbonato de sodio y así sucesivamente. Entonces, eh, aparece el concepto de reactivo limitante. Entonces, como les digo, aquí decimos una mol de propano, 5 moles de oxígeno, pero es muy difícil colocar esas cantidades. Entonces voy a colocar, por ejemplo, 5 gramos de propano con 10 gramos de oxígeno. No necesariamente están en reacciones proporcionales, porque una cosa es decir moles y otra cosa es decir gramos. ¿Sí? Y vamos a ver que no tiene nada que ver. Si esto es lo que representa son las moles, no los gramos. Entonces yo coloco una mol de propano y 1 gramo de propano y 5 gramos de oxígeno, no van a ser en cantidades estequiométricas y por lo tanto uno va a reaccionar por completo y el otro va a quedar en exceso. ¿Sí? En otras palabras, supongamos que este fuera el reactivo limitante, este se consume por completo y este se consume parcialmente. Por lo tanto, como producto va a haber una parte de oxígeno que no reaccionó. ¿Sí? A eso se refiere esta primera definición. Hay veces que nos dan más de una cantidad de reactivos y o productos. ¿Sí? Porque obviamente necesito más cantidad de eso. En estos casos, uno de los reactivos quedará en exceso y no reaccionará todo de él. El otro reactivo que se consume totalmente y se denomina reactivo eliminante, ya que por mucho que haya del otro, no va a reaccionar más. A ver, aquí voy a hacer la analogía que tenemos como imagen en la plataforma. Entonces, en el capítulo número 3 ustedes vieron ahí unos dibujos de sándwiches, ¿no es cierto? Entonces, la analogía que hacemos es lo siguiente. Supongamos que tenemos por un lado las salchichas y por un lado los panes. Son reactivos. Entonces, por algún motivos, únicamente aquí voy a tener 5 salchichas, y según el gráfico, ¿cierto? Y 4 panes. 4 panes cortados por la mitad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el limitante? El pan, porque obviamente únicamente puedo generar 4 sándwiches. Un pan con una salchicha va uno, un pan con una salchicha va dos y así sucesivamente. Únicamente puedo llegar a 4 sándwiches. El quinto, como tengo solamente 4 panes, ese fue el reactivo limitante, el que limitó a la reacción química. Y mientras tanto que el de acá tiene un reactivo en exceso. ¿Cuáles van a ser los productos? Pues el hot dog, el perro caliente, que va a tener 4 y me va a sobrar una salchicha, que es el exceso. A esto, que se le llama 4 sándwiches, se llama rendimiento teórico. Es decir, lo que idealmente voy a obtener. Si vuelvo a la analogía de los sándwiches, supongamos que a mí me gusta mucho la salchicha y el pan, ¿no es cierto? Y antes de que se formen los 4, me comí uno. Me comí uno por diversos motivos, ¿ya? O tal vez se estuvo calentando y se quemó.
Entonces no se obtuvieron 4, sino se obtuvieron únicamente 3. Eso es el rendimiento real. Sí, teóricamente, ideológicamente, se puede llegar a 4 sándwiches, pero por diversas causas de la reacción química solamente puedo llegar a 3. ¿Sí? A esos lunes se le conoce como rendimiento teórico y al otro como el rendimiento real. No sé si está claro hasta aquí los conceptos. Sí, pero Sí. Ya. Y vamos a hacer este ejercicio. Y vamos a ver la riqueza. Y aquí está la definición del rendimiento. ¿Sí? Como les digo, el rendimiento es un porcentaje y se lo calcula dividiendo la masa del producto obtenida dividido para la masa del producto teórica. El rendimiento siempre se aplica para productos, ¿sí? Nunca para reactivos, porque es otro concepto para el reactivo. Ya vamos a ver cuál es eso. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a poner más grande para mostrarles. Nos dice que en casi todas las reacciones químicas suele obtenerse menor cantidad de producto. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Llegar a tener una reacción con 100% de rendimiento es prácticamente imposible, ¿sí? Se puede llegar a un 90, 95% ya, por más catalizador que se coloque, tal vez el 98%. Pero llegar al 100% es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces lo que se puede llegar es a un rendimiento muy elevado de tal manera que se tenga rentabilidad. Y esto igual se aplica para todo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, están haciendo unas papas fritas, puede ver que algunas se les queme, se les haga más pequeñito, se hace más dura, no sé, cualquier cosa, cualquier falla que pueda dar, al final es una reacción química. Tiene la papa cocinada y están haciendo la reacción química para la papa frita, pero va a haber una parte en la que no se va a obtener eso, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. ¿Por qué se debe? Porque puede existir pérdidas de material al manipular en los reactivos. Se me puede regar, se me puede caer, entonces puede haber un error allí. A las condiciones inadecuadas de la reacción. Las reacciones que habíamos visto acá, ¿sí? Bueno, ya no están igualadas, ¿no es cierto? Pero todas estas reacciones necesitan unas condiciones normales, ¿cierto? Como les dije, no siempre va a haber una reacción de combustión completa, siempre va a haber una parte de combustión incompleta. Entonces, ya es algo propio de la reacción química. Acá, por ejemplo, necesita temperatura. No llego a esa temperatura, pues va a disminuir el rendimiento. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Y pueden generarse reacciones paralelas, como por ejemplo la combustión completa, la combustión incompleta, que forman otros productos. Y obviamente eso disminuye el rendimiento. Pero de manera general, esta es la fórmula. La masa del producto obtenida y la masa del producto teórica. Esta teórica, ustedes van a notar esto, póngale como la masa estequiométrica, ¿sí? Por estequiometría se puede obtener la masa teórica. La masa del producto obtenida o el rendimiento van a ser las dudas, van a ser las incógnitas, ¿ya? Y como va a ser un rendimiento, pues se multiplica por 100. Obviamente tiene que estar en las mismas unidades. Ahora, de igual manera, en la naturaleza no siempre van a tener reactivos 100% puros. Y de hecho, como les había dicho en el ejercicio del deber, ¿no es cierto? Y en la prueba también que estaba de la pureza, ¿no es cierto? 5.0, 4.5 y demás. Entonces puede llegar a tener 99,9999, pero va a haber un 0,001% de impureza. Entonces, esas impurezas no van a reaccionar, al menos no se van a considerar como parte de la reacción química. Por ejemplo, acá, si yo le tengo propano, volviendo al caso de que fuera un gramo, y me dice 95% de pureza o 95% de riqueza. Eso significa que del gramo, únicamente 0,95 es propano. El 0,05 es cualquier otra cosa que no interviene en esta reacción, ¿sí? Se puede analizar y ver cómo puede reaccionar, pero no vamos a entrar en ese detalle. Únicamente esa consideración, ¿sí? Entonces, la pureza va a representar esa cantidad, es un porcentaje, ¿sí? De la relación entre la masa de la sustancia pura, que va a tener una fórmula, y la masa de la muestra. Como le dije, es un gramo de propano, pero un propano impuro. 95% significa que por cada 100 gramos de muestra o 100 gramos de propano impuro, tengo 95 gramos de propano puro, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene un ejercicio, un ejemplo, dice, si decimos que tenemos 200 gramos de hidróxido de sodio, y está al 96% de pureza.
Obviamente cuando veamos unidades de concentración también vamos a topar este tema de los porcentajes, pero al menos una idea de lo que se lleva. Entonces, de esos 200 gramos, a mí me gusta poner así. Coloco los 200 gramos de ¿qué? Del hidróxido de sodio, pero le voy a poner entre paréntesis impuro. Este hidróxido de sodio no va a reaccionar, los 200 gramos no, únicamente reacciona lo que es puro. Entonces le pongo el factor de conversión. En el denominador pongo los gramos del hidróxido de sodio impuro, pues para que se puedan simplificar, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto en unidades de concentración. ¿Y qué voy a poner en el numerador? El hidróxido de sodio puro, porque a la final eso es lo que va a reaccionar. NaOH puro. ¿Y cuál es la relación? Me dice que es 96%. Significa que por cada 100 gramos del impuro, 96 es del puro. ¿Sí? Siempre va. El 100 se coloca en el impuro. Y pues obviamente esta multiplicación me da el resultado acá, ¿no es cierto? 192 gramos de NaOH puro. ¿Esto qué quiere decir? Que de todos los 200 gramos del hidróxido de sodio, únicamente pueden reaccionar 192. ¿Ok? ¿Está claro cómo se calcula la pureza? Sí, sí, profe. Ya vamos a ir haciendo ejercicios para justamente aplicar esto, ¿no? Y finalmente, ya. ¿Cuál es la regla? A ver, voy a poner acá, ¿dónde voy a poner? Dejémosle acá, al final. Como para los ejercicios, ¿no es cierto? Unas reglas. Entonces, si yo tengo los datos, yo tengo datos de reactivos y me pregunta, y la incógnita es algo del producto, este es el siguiente orden, es el primer caso. Primero, Metales. ya vamos a ponerle justamente el orden. El orden es, ya me voy a colocarle, a ver, pluma. Este es el caso A. Entonces, el primer paso es colocar la reacción química. Esto más esto produce esto más esto, o todo lo que tenga, ¿ya? Colocar, también de chino. Colocar, colocar la reacción química. El segundo paso es igualar. Y eso es lo que usted me dice, ITER, igualar la reacción química. RX significa reacción, ¿no? RX significa reacción. Entonces, igualar, pues ahí colocamos metales, no metales, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Método de igualación. El tercer paso, yo tengo que analizar la pureza. O sea, de todos los datos que tengo, yo empiezo con la pureza. El cuarto paso es revisar el reactivo limitante. El quinto paso es analizar la estequiometría para encontrar lo que me pide del producto. Y el sexto paso es aplicar el rendimiento. Es decir, esta fórmula. Rendimiento yo lo simbolizo con la letra una N, pero una N media griega. Sí, se llama Newton. Entonces, esto es la metodología o los pasos que se siguen cuando yo tengo datos del producto y me pide algo, perdón, datos de los reactivos y me pide algo del producto, ya sea rendimiento o cantidad de producto que se obtiene. Obviamente, de cajón, estos tres primeros pasos, los dos primeros pasos, el uno y el dos, me sirve para siempre tengo que desarrollarlo. Si no me da pureza, pues no analizo pureza. Por ejemplo, el caso 3 ya no lo haría. Si no me da reactivo limitante, pues ya no le cogería. Si la estequiometría de ley es un paso primordial, o sea, no lo puedo eliminar. Y el rendimiento, pues depende. Si me da el rendimiento, pues lo pongo. Si no, simplemente lo elimino.
¿sí? Por eso tenerlo en cuenta. ¿Sí? Cuándo le tengo y cuándo no. Las flechas significa que es un paso obligatorio de la estiquiometría. Colocar la reacción, igualar la reacción y hacer los cálculos estiquiométricos. Si tengo el dato de pureza, pues le hago primero. Si tengo datos de reactivo limitante, lo hago segundo. Y si tengo rendimiento, lo hago al final. Cuando se coloca al revés, cuando yo tengo, vamos al caso B, voy a ponerles por acá. El caso B, cuando yo tengo datos de producto y me pregunta algo del reactivo, lo que se hace es el uno y el 2 en ese mismo orden. Colocar la reacción, igualar la reacción. De ahí lo que me voy es al paso número 6, luego al 5, luego al 4 y luego al 3. Es decir, 1 y 2 en ese mismo orden, 6, 5, 4. Y obviamente descarto, ¿cierto? Si no tengo rendimiento, pues ya no le cojo. Hago la estequiometría. Luego de la estequiometría, el rendimiento, el reactivo limitante, si es que lo tengo, y luego la pureza. ¿Sí? Tal vez esto, pues obviamente como ejercicio lo podemos desarrollar, pero esto sí, anótelo en su cuaderno, esto que les acabo de mencionar. Ahora, depende, me avisen, ¿ya? Listo, ¿estamos? Sí, profe. Sí, Listo, listo. Vamos a hacer entonces, vamos a hacer primero estos ejercicios de acá y ya luego coloco otros. Ya. Entonces únicamente vamos a identificar el reactivo limitante. Entonces dice, se hace reaccionar 25 gramos de nitrato plumboso con 25 gramos de yoduro de potasio. Determina el reactivo limitante y la cantidad de reactivo en exceso. Entonces, primer paso, ¿cuál era el primer paso? Si es cualquiera de los dos métodos, ¿cuál era la primera? Colocar la reacción. ¿Mandé? Colocar la reacción. Colocar la reacción. ¿Cuál sería esta reacción química? Eh, el nitrato plumboso con el yoduro de potasio. Ajá. ¿Cuál sería la fórmula del yoduro? Del primero, del nitrato plumboso. ¿Cuál sería la fórmula? Ya veo la importancia de saber nomenclatura, ¿no es cierto? sí, Les dije secuencial. Vamos viendo, ¿cómo a sería el ver. nitrato plumboso? Aquí casi siempre utilizamos las
las fórmulas más, las sales más comunes, ¿no? Como decía ayer Janina, primera vez que le vio, no le vio utilizar el praseodimia, sí, porque en realidad a veces no se le ocupa mucho, ¿sí? Pero en este caso, nitrato plumboso. ¿Qué tipo de compuesto es? Una sal. La sal, ¿no es cierto? Ato, sal. ¿Qué se coloca primero? Vamos al plomo. Ok, entonces vamos aquí. Vamos a poner con rojo mismo. Entonces, le coloco primero el PB, ¿no es cierto? Plomo. Y luego el prefijo, el término nitrato. ¿Qué es nitrato? O Nitrógeno. nitrato termina en ato, entonces es la tabla de los ácidos y termina en ico. Importante ahorita tengan a la mano justamente la tabla de valencia. Entonces, en el nitrógeno, cuando termina en ico, ¿cuáles son los números? 113. 1, 1, 3. ¿El uno dónde va? Acá arriba. Menos 1, 1, 3. A todo va menos 1. ¿Y el plumboso? ¿Qué valencia tiene? Mm, Oso, 2. 2, ¿no es cierto? 2. Ujú, Más 2. Intercambio valencias. El uno viene aquí y el 2 ujú, viene acá. Listo. ujú. Está primero el primer componente. Más, yo le recomiendo siempre dejar un espacio para obviamente poner los números de los coeficientes. Vamos ahora con el yoduro de potasio. Yoduro. Justamente termina en uro, significa que no tiene oxígeno, ¿no es cierto? Así Coloco es. primero el potasio, K, y luego Ca- KI, correcto. Potasio más uno, y el yodo como yoduro, la valencia negativa, es única, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? ¿Mandé? ¿Cuánto sería la tabla menos negativa? Menos uno, correcto, menos uno. Intercambio y me queda únicamente KI. Bueno, no les pongo lo que produce, no se asusten si les voy a poner siempre todo lo que produce. En este caso va a producir, vamos a ver acá, produce yoduro plumboso y nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Ya. ¿Cuál sería el yoduro plumboso? Entonces pongo el PB, ¿cierto? Y pongo el yoduro, que es I. El plomo, valencia más 2 y el yodo, valencia menos 1. Intercambio, PB y 2. ¿Ok? Y vamos con el nitrato de potasio. Entonces colocamos potasio y el nitrato, NO3. Todo esto tiene valencia menos 1 y el potasio más 1. Intercambio y me queda tal cual. ¿Ok? Los paréntesis obviamente sirven. Aquí sí. Ay, aquí sí. ¿Por qué? Porque tengo el 2 y el 2 es coeficiente de todo esto, es subíndice, entonces sí aplica. Acá el 2 pues obviamente sí le aplica el yodo, pero acá esto no necesito, porque el número es uno. Entonces podría eliminar esos paréntesis. Ya, listo. Inclusive voy a borrar todas las valencias. Obviamente ustedes pueden colocar abajo la reacción química sí las valencias, para que no se confunda. Yo por el tema de espacio es que solamente le borro, ¿ya? Pero digo, les recomiendo que más bien la reacción química le pongan abajo. Listo, siguiente paso, número 2. ¿Cuál es el paso número 2? igualar. Correcto, igualarlo. Lo vamos a colocar aquí, la igualación. Coloco aquí primero los metales. ¿Cuáles serían los metales en este caso?
El potasio. El potasio, ¿cuál más? O va el hidrógeno, El el potasio, ¿el potasio, cuál? y de ahí el plomo. El plomo, ajá, correcto. Y ya no tengo más metales. Vamos con los no metales. ¿Cuál sería este? El yodo. El yodo El nitrógeno, y el nitrógeno. Ajá. Y finalmente el hidrógeno y el oxígeno. Como no tengo hidrógeno, pues únicamente me quedo con el oxígeno. Listo. A ver, con Janina no hemos hecho una evaluación. Vamos viendo, Janina. ¿Cuántos plomos, cuántos potasios tengo a la izquierda y cuántos necesito a la derecha? uno en los reactivos y uno en los productos. Correcto. Entonces, está igualado. ¿Mm? Hola, acá. Un potasio, un potasio. Plomos, este mismo, Janina. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos plomos? Igual uno y Ujú. Un plomo, un plomo. Vamos con los yodos. ahí I2. cuenta, porque en el producto tengo dos y en el Ajá. reactivo solo tengo uno. Tengo dos, pues, o sea, tengo uno, ¿no es cierto? Yo necesito ponerle dos. Pero esto no solamente cambia el yodo, sino también cambia el potasio. Entonces, aquí hay que tener muy pendiente eso, que si yo le cambio el potasio, y ahora voy a tener dos potasios acá. Dos potasios aquí. Y si tengo dos potasios aquí, necesitaré dos Dos potasios potencias ahí. acá. ¿No? Listo. Nitrógenos, ¿cuántos tengo? Dos en el lado izquierdo y dos en el lado derecho. Ujú. Recuerden que este 2 le afecta al nitrógeno que tiene un 1, 2 por uno 2. Y acá, no tengo coeficiente acá, pero tengo el 2 acá, entonces está igualado el nitrógeno. Y el oxígeno, ¿cuántos tengo? Seis y en el otro lado seis. 6, 6. Entonces está igualado. 3 por 2 6. 3 por 2 6. ¿Ok? Entonces, obviamente, ahí tengo que ir contando, pero si yo veo que cambia uno de los metales o cambia uno de los elementos, pues tengo que reestructurar lo que nos pasó con el potasio. ¿Eh? Se vuelve a reestructurar y está igualado. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. No, profe. No dije, ¿me puede dar un Listo. momentito para copiar, por fin? Sí, cópele porque yo voy a borrar para hacer ahora la parte de estequiometría. Listo, hija. Muchas gracias. Listo. Listo, Ítalo, ¿verdad? Sí, profe, ya está. Listo, voy a borrar, ¿no es cierto? Borro únicamente porque me hace falta espacio. Ustedes esto no borran. Ustedes en su ejercicio le dejan ahí y van copiando abajo. Ujú. Ahora, ahora ya voy a poner los datos. Fíjense que punto 1 y 2 no he copiado nada de información del problema. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a colocar la información del problema. Dice que tengo 25 gramos de nitrato plumoso. Entonces, si quieren la misma reacción, le pueden colocar aquí. Tienen 25 gramos de este. Y hay 25 gramos de KI. 25 gramos. Aquí tengo datos de cuál sería el caso A o el caso B.
¿Qué me dice? Acuérdense que esto se llamaba, pues, Eso esto va. es caso A, ¿no es cierto? Porque todo lo de allá es reactivos y lo de acá son productos. Entonces, el caso A me dice que tengo datos de reactivos. Entonces, ¿cuál es el paso número 3 luego de los reactivos? Realizar Uy, se cortó. la pureza. Analizar la pureza. Como no tengo datos de pureza, entonces, ¿qué hago? No le analizo. ¿Sí? Entonces, se solventa. Obviamente, mañana hacemos ejercicios con eso. Vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Si ya no veo pureza, ¿qué veo después? Calcular el reactivo limitante. Ah, el reactivo limitante. ¿Y por qué sale la duda? Porque aquí de uno de los dos yo tengo que escoger, ¿sí? O cojo los 25 gramos de nitrato plumboso o los 25 gramos de iodo de potasio. No le puedo hacer al azar, ¿no es cierto? Ni Petit Marín, nada por el estilo. Hay que hacerlo con estequiometría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de hacer la parte estequiométrica, vamos a calcular, y eso, bueno, es un tema nuevo que pues, en realidad es bastante sencillo. Vamos a calcular, voy a ponerles acá un color, si está el verde, los pesos moleculares. Para esto yo necesito saber cuál es el peso atómico de los elementos. Vamos a poner el del plomo, del nitrógeno, del oxígeno, del potasio y del yodo. En una tabla periódica, no sé si lo tienen a la mano, o del internet. De algunos sí me sé. A ver, del yodo es 127, del potasio es 39, del oxígeno es 16, del nitrógeno es 14, del plomo. El plomo no me sé. Eso, es que ahorita no le dejo de compartir porque se me borra toda la pizarra. Entonces, simplemente en el internet ponemos peso molecular del plomo. 207 gramos sobre mol, ¿no? Todas estas unidades son gramos sobre mol. Entonces, si yo quiero sacar el peso molecular, voy a hacerle de estos componentes, ¿no es cierto? De los que tengo los datos, de este y de este. Es importante poder tener eso, ¿no es cierto? Entonces, el peso molecular. Voy a cogerle del primero, el PbNO3 2. ¿Y qué es lo que se hace? Se le separa en cada uno de los elementos, plomo, nitrógeno y oxígeno. Pongo el peso atómico de cada uno. Del plomo me dice que es 207, le pongo el 207. El nitrógeno dice que es 14, el oxígeno 16. Ya. Y le multiplico por el número de átomos. ¿Cuántos átomos tengo en esta estructura? En plomo. Uno. Uno, Uno, correcto, el subíndice, uno. De nitrógenos, ¿cuántos tengo? uno, Uno por dos, porque está entre paréntesis. Entonces, allá, Dos. tenemos el dos. Ajá. ¿Y el oxígeno? tres, Ajá. Y el paréntesis también le afecta. Es como tener una operación matemática. 3 por 2, 6. 6. Ajá. Y multiplico. Y luego sumo todos esos resultados. Entonces, 201 por 7, perdón, 207 por uno, 207. 14 por 2, 28. Y pues obviamente necesitamos una calculadora para ponerle 16 por 6. Eso me da 96. Sumo todo eso. 96 más 28 más 207. Y total da, voy a ponerle más acá abajito, 331 gramos sobre mol. El color mejor. 331 gramos sobre mol. 331 gramos sobre mol. Ya voy a ver por qué es importante las unidades. Ahora vamos con el otro, con el KI. Y fíjese que para sacar los pesos atómicos, los pesos moleculares,
Yo no necesito el coeficiente, únicamente pongo peso molecular de qué, del compuesto, que es KI. No le pongo el número 2, ¿sí? Mucho ojo, porque esto suele cometer error. No le ponen este número 2, ¿sí? Únicamente le ponen la estructura, ¿sí? No tienen, para pesos moleculares, no interviene ninguno de los coeficientes. Puedo tener un coeficiente grandote, pero no se pone eso, ¿sí? Porque si no, obviamente voy a calcular mal y posiblemente me va a generar error. Entonces, mucho más fácil, necesito poner rojo. Entonces pongo el potasio que dice que pesa 39. ¿Y cuántos átomos tengo? Dos. Uno. Uno nomás. ¿Por qué? Porque es uno. Uno. Y el yodo también es uno. Entonces 39 y acá 127. Total me da 39 más 127. 166. Le voy a poner acá. 166 gramos sobre mol. Preguntas hasta aquí de pesos moleculares. No, profe. Esta información de aquí, yo les suelo colocar en la prueba para que no estén buscando en la tabla periódica y perder tiempo, yo les pongo en el ejercicio. Por ese lado, no se preocupen. Cuando ya estén, digamos, más avanzados, pues hay que buscar una tabla periódica y ver el peso, ¿no? Yo me lo sé porque obviamente he hecho una gran cantidad de ejercicios y como ya se avanza, ya algunos elementos ya es más comunes. Entonces, por eso es que me lo sé. De ahí no es que les voy a pedir que se aprendan. Obviamente no, eso no es viable, ¿ya? Listo. Entonces, tenemos pesos moleculares. Recién ahorita vamos a hacer esto. Aquí, ¿por qué sacamos pesos moleculares? Porque nos da la relación entre gramos y moles, ¿sí? El ejercicio nos dice que tenemos 25 gramos de este, 25 gramos de este. Pero los coeficientes, recuerden que representaban este uno, este 2, este uno y este 2. ¿Qué representaban esto? ¿Gramos o qué? Ahora que les dije antes. Ah, número de Dije, esto. Sí, dígame. Dígame, Janina. es que no le entendí la pregunta y Allá, ¿qué representan estos coeficientes que están aquí? El uno que está aquí, el 2 que está acá, el uno que está aquí y el 2 que está acá. ¿Qué representa? ¿Gramos? ¿Moles? ¿Qué representa? Representan moles, ¿sí? las, Sí, las y moles, las moles. las moles, ajá, las moles, lo que, el número de moléculas básicamente, ¿sí? Pero representan moles. Pero como les había dicho, no se puede medir moles. O sea, sí hay instrumentos que miden, pero son muy complicados. Es más fácil una balanza. Entonces, yo tengo que transformar estos gramos a moles. ¿Se puede hacer con regla de tres? Sí, pero ese ejercicio se puede resolver en una sola línea, al menos la parte estequiométrica. Entonces, ¿cuál es la metodología y lo que vamos a hacer aquí? Yo pongo aquí el valor, ¿sí? El primer dato, escojo cualquiera de los dos, 25 gramos, ya sea de un elemento o del otro elemento. Ya, voy a coger el del nitrato plumoso. Y primer paso importante, le transformo a mole, a mole, ¿sí? Entonces, si yo tengo 25 gramos de nitrato plumboso, pondré los gramos de nitrato plumboso en el denominador. Y en el numerador colocaré las moles de nitrato plumboso. ¿Ya? Con esto, pues se simplifican los gramos de nitrato plumboso con los gramos de nitrato plumboso. ¿Y cuál es la relación? Me voy al peso molecular del nitrato plumboso. Me dice que 331 gramos es una mol. Eso es lo que coloco acá. Entonces pongo 331 gramos. 331 gramos tiene una mol. ¿Ya? Aunque suene muy largo, pero es importante poner de qué es el componente. ¿Sí? Ahora, tengo yo moles de nitrato plumboso. El reactivo limitante lo que tengo que analizar es del un reactivo al otro reactivo, ver cuánto necesito del uno y cuánto tengo del otro. Entonces, ¿qué me dice la proporción? Estos coeficientes que les preguntaba. Este uno y este 2
que representan moles. Entonces, lo que voy a hacer, la transformación es de moles de nitrato plumboso. ¿Por qué pongo el denominador? Porque obviamente tengo en el numerador en la parte de acá. A moles de yoduro de potasio. Con esto también se simplifican las moles de nitrato plumboso y me quedarían las moles de Ki. ¿Cuál es la proporción? La que les decía. Una mol de nitrato plumboso, 2 moles de Ki. Yoduro de potasio. Entonces coloco aquí el valor. Una mol de nitrato plumboso, 2 moles de Ki. Y como el dato yo no le tengo en moles, sino en gramos, le hago la última transformación de moles de Ki a gramos de yoduro de potasio. ¿No? Con esto se simplifican los moles de Ki y los gramos, y me quedaría gramos de yoduro de potasio. ¿Qué es lo que se hace? Pues se multiplica todo lo que tengo en el numerador. 25 por 1. Ay, no, pero me olvidé de ponerle la relación. Entonces, ¿dónde le pongo el dato de moles a gramos de Ki? Acá. 166 gramos es una mol. Entonces, aquí le coloco 166 gramos es una mol. Y ahora sí multiplico. 25 por 1 por 2 por 166 dividido para paréntesis 331 por 1 por 1. ¿Ok? Entonces colocamos aquí. Ya vamos terminando, ¿ya? Solo acabemos de esta partecita. Por 2 por 166 dividido para 331. Esto me da 25,07. A ver, ¿dónde está esto? Esto da 25,07 gramos de Ki. 0,8 es más. Ya, hasta ahí nos vamos a quedar, porque la analogía la vamos a ver el día de mañana, ¿sí? ¿Cómo le hago? Ok, Preguntas, ¿estamos claros? Sí, sí. profe. Vale, no. Ya. A ver, voy a tomar una foto mejor. Y eso ya le subo como pizarra. Ok, ya. Listo, chicos. Entonces, yo ya les subo esto. Voy a dejar de compartir. Listo. Entonces, mañana completamos. Mañana hacemos el análisis de cuál fue a la final el reactivo limitante y con eso completamos el ejercicio. ¿Ya? Listo. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias.